Muy buenas tardes, queridos alumnos. Es un gusto volver a verles y saludarles a través de este medio, tanto para los que se conectan de manera presencial como para los que ven la clase grabada. Bueno, es un placer saludarles en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Bueno, estamos ya en la recta final de lo que es nuestra cursada, también del año escolar. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que tenemos de aprendizaje y bueno, espero que este breve y puntual recorrido que hemos tenido sobre los evangelios, ¿verdad? Desde lo que es la palabra evangelio, cómo pasa a ser evangelios y cómo este se refleja en los distintos escritos que tenemos, tanto de Mateo, de Marcos y de Lucas, y que evidentemente tratan de reflejar una parte, una forma, una manera muy particular de cada autor respecto de lo que es la persona de Jesús, nuestro Señor. No es que sean tres Jesuses, ¿no? O tres Jesús, sino más bien es uno solo, visto desde desde distintos ángulos, con diferentes ideas teológicas que evidentemente pues tratan de manifestar la oportunidad de ver a Jesús como el Salvador, ¿verdad? Los tres evangelios, incluido el cuarto evangelio, que lo vamos a ver en otra cursada, tiene que ver básicamente con la cruz y la resurrección, que son los signos más importantes de salvación. Bueno, voy a compartir ahora el Evangelio de Lucas y con esto terminaremos nuestro recorrido por estos tres evangelios llamados sinópticos. Bueno, bien. Evangelio de Lucas. Lo primero que vamos a abordar en este evangelio es el tema de su autor. Hay abundante evidencia externa, es decir, fuera del texto bíblico, que señala a un Lucas, ¿verdad? A un Lucas como el autor del tercer evangelio, bien que al igual que los demás, es anónimo en cuanto a las primeras copias conocidas. No tenemos básicamente que haya una referencia hacia que Lucas haya escrito este libro. ¿Verdad? Usted lee todo el evangelio y no va a encontrar un versículo que diga yo, Lucas, escribo este versículo. Lucas, desde un principio se cree que planea un doble escrito, que más bien será un solo escrito, ¿verdad? Que será muy extenso, muy amplio y que presentará ordenadamente a una persona llamada Teófilo y por medio de Teófilo a los creyentes y amigos gentiles. Eh, los principios del cristianismo asociados con el advenimiento del Hijo de Dios en primer término y con el descenso del Espíritu Santo como obligado complemento de la obra de Cristo, hace evidentemente, hermanos y hermanas, que Lucas sea sumamente interesante porque nos va a plantear su obra en dos momentos importantes. La primera es el Evangelio, ¿verdad? Jesús como Evangelio, Jesús como el anunciante se convierte en el anunciado y va a presentar a Jesús de una manera muy especial que tendrá que ver con la llegada del Hijo de Dios, de Jesús, narrará su propia historia de la infancia, pero también el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles hablarán acerca sobre el Espíritu, ¿verdad? Son dos libros o un libro, como querramos llamarlo, que tiene que ver con la obra del Espíritu. Así que la primera es Evangelio y la segunda es Hechos, el libro de Actos, de los Hechos, que se le conoce como Hechos de los Apóstoles, pero ya vamos a ver cuando veamos este libro en particular, se puede llamar bien los Hechos o los Actos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va guiando todo el andamiaje de la iglesia. Hablando de la evidencia externa de quién es Lucas, tenemos que recurrir a lo que se le llaman los prólogos antimarcionistas, ¿verdad? ¿Qué son estos? Bueno, a mediados del siglo segundo y como reacción a las herejías de Marción, que esto nosotros ya vimos, que Marción fue uno de los primeros herejes que quiso hacer un listado de obras canónicas y que
terminó anulando el Antiguo Testamento y terminó anulando todo aquello que del Nuevo Testamento se hablara sobre el Antiguo Testamento. Entonces, Marción compila su propio canon, sus propios libros inspirados para él, y se escriben unos prólogos, ¿verdad? Los prólogos son aquellos como breves introducciones que se hacen a los escritos, que quisieron afirmar la posición de 105 fieles en cuanto a los escritos novotestamentarios admitidos como autoritativos. Y entonces, en estos prólogos leemos, entre otras muchas cosas, lo que refiere al libro de Lucas. Y se dice en el prólogo antimarción, es decir, esta breve introducción, diríamos, del libro, se lee lo siguiente. Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Así que después de la redacción de dos evangelios, ya hablando del de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, Lucas escribió este evangelio en Acaya por inspiración del Espíritu Santo. Ya estamos hablando básicamente a principios del siglo segundo, cuando nos dan estos prólogos antimarción, ¿verdad? Nos dan los datos ya más precisos. No podríamos afirmar con seguridad que los datos allí consignados sean 100% correctos, es decir, que Lucas haya sido sirio, que haya vivido en Antioquía, sí sabemos que era médico de profesión, sí sabemos que era discípulo de los evangelios, pero está muy en duda de que pueda haber sido escrito este evangelio en Acaya, y lo que sí sabemos, evidentemente, es por inspiración del Espíritu Santo. Pero ya para estas fechas estamos claros que la iglesia antigua atribuía a Lucas la escritura de este evangelio, ¿verdad? Entonces ya al igual que Mateo, al igual que Marcos, aparece muy temprano en la tradición de la iglesia Lucas como el autor. El autor anónimo de los prólogos, porque no sabemos quién escribió estas breves introducciones hacia los libros, pero el autor anónimo de estos prólogos añade más información muy interesante sobre los propósitos de Lucas al redactar el tercer evangelio. Y entonces, quien escribe los prólogos antimarcionistas se basa en Lucas 1:14 y señalando su intento de contrarrestar fábulas judías, por una parte, y la imaginación herética y vana por la otra. Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 14 de Lucas, dice, perdón, no es 1:14, es 1:4, perdón, ahí hay que corregir, es capítulo 1, versículo 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Evidentemente, había cosas falsas para que Lucas o el autor le dijera a Teófilo, que a ese sí lo tenemos identificado, sobre lo que son las cosas verdaderas, ¿verdad? Para que conozcas bien la verdad de las cosas verdaderas, y esto nos hace suponer claramente de que alrededor de la cristiandad, pues se levantaban historias, ¿verdad? Imaginativas, como lo que después sucedería en los evangelios apócrifos de la infancia, donde se dice que Jesús era un niño muy caprichoso, un niño muy malo, diríamos, ¿no es cierto?, que no soportaba a nadie, ¿no? Eso ya se desarrolló mucho con la imaginería popular. Ya hemos notado entonces que el detalle de estos testimonios del siglo segundo no ha de, no ha de tomarse por necesidad como rigurosamente histórico, porque evidentemente no hay tanta literatura que nos lo pueda soportar. Pero en líneas generales son de confianza y manifiestan que no había duda sobre la paternidad literaria del tercer evangelio a mediados del siglo segundo. Al menos estos indicios literarios nos hacen pensar que para
a mediados del siglo segundo, 150 después de Cristo, pues haría ya eh, la idea más concreta de que fue Lucas su autor. Sin duda, los testimonios escritos reflejan el sentir común de la iglesia desde el principio. Bien, otra evidencia externa que está lejos, está fuera del texto bíblico, lo conocemos por el fragmento muratoriano, ¿verdad? O la lista de Muratori o el canon de Muratori, que se le ha atribuido a esta lista canónica muy antigua a un descubridor, Ludovico Muratori, que fue quien descubrió este documento muy antiguo donde se recopilaban las primeras listas de libros canónicos. Y en este fragmento, esta lista mutilada de los libros aceptados como canónicos, empieza, fíjense, quien encabeza no es Mateo. En esta lista muy antigua, ¿verdad? Que es a la última mitad del siglo segundo, no es Mateo el que encabeza la lista, sino es el tercer evangelio, nombrado a Lucas, y nombra como a Lucas su autor, ¿verdad? Entonces Lucas es el autor de este tercer evangelio, y dice el fragmento muratoriano que fue redactado en Roma. Esta lista canónica, el fragmento representa la opinión oficial de las iglesias durante la última mitad del siglo segundo. Entonces, vemos con claridad cómo para mitades del siglo segundo, finales del siglo segundo, ya se consideraba como Lucas el autor de este evangelio. También tenemos evidencia de los padres de la iglesia, en este caso Irineo. Irineo dice que es el testimonio de Irineo, destacada figura de la iglesia hacia finales del siglo segundo, que se dice que Irineo fue discípulo de Policarpo y que Policarpo había sido discípulo cercanísimo que había conocido al apóstol Juan. Este testimonio es de gran importancia, por tanto, tanto por la solvencia moral y espiritual de Irineo, que alcanzó un renombre dentro de la iglesia antigua, como por su enlace indirecto con la edad apostólica. O sea, lo único que mediaba entre los apóstoles y Irineo era Policarpo, pero que Policarpo sí había sido discípulo de Juan, el apóstol Juan, y entonces hace muy cercana la relación de Irineo y muy fresca, diríamos, de primera mano, la información que se pudiese tener sobre este evangelio. Y entonces, en su libro Contra herejías, que escribe Irineo, hace referencia frecuente, usa notas del tercer evangelio y manifiesta tranquilamente y confiadamente a un Lucas como el autor de este evangelio. Esto nos hace pensar, hermanos, que para los padres de la iglesia en aquel tiempo, pues había ¿cómo es? Pues cierta confianza de la autoridad que pudiesen tener los evangelios, en este caso, el escrito por Lucas. Muy bien, hasta aquí entonces, hermanos, estas son nuestras evidencias que nos hacen suponer, y para efectos de esta clase, como lo he dicho en otras ocasiones, consideraremos a Lucas, y ahora vamos a ver quién es Lucas, como el autor de este evangelio. Evidentemente, la crítica bíblica establece que no sabemos quién pudo haber sido el autor, ¿verdad? Pero la mayoría de los eruditos, los más conservadores, establecen o siguen sosteniendo la tradición de la iglesia de que fue Lucas. Así que vamos a sujetarnos a esto, independientemente que haya sido o no Lucas, ¿verdad? El autor, pues quien lo haya escrito fue lleno del Espíritu Santo y lo escribió. Para nosotros, el autor se llamará Lucas. Ahora, ¿quién es Lucas? Lucas, según el testimonio bíblico, era un gentil. Y al ser médico de profesión, lo hacía una persona muy culta. Bien,
ser gentil, hermanos, en el mundo del primer siglo, pues era básicamente personas que se habían, y más siendo de la academia, pues eran personas que se habían sostenido en grandes universidades, diríamos, o escuelas que eran obligados a estudiar. Recuerden que los griegos eran filósofos, ¿no? Y filosofía es filos, amor, sofia, sabiduría, amor a la ciencia, al arte, a la sabiduría. Entonces eran personas muy cultas, muy instruidas, tanto en las filosofías antiguas, ¿no es cierto?, como en los sofismas, que ¿cómo les diré? Eran posicionamientos intelectuales muy puntuales que hacían los griegos. Así que médico, Lucas no solamente era muy culto, sino también médico, es decir, conocía las artes sanadoras que había en aquellos momentos, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos que se conocían en aquel momento, y así lo eran. Recordemos la evidencia de los prólogos antimarcionistas que se escribieron, que insistimos, no sabemos quién los escribió, pero había alguien que estaba en contra de Marción, de que Lucas era sirio. ¿Vieron? Les dije que manifestaba que era sirio, oriundo de Antioquía y médico, además de ser discípulo de los apóstoles. Lo más probable, queridos alumnos, es que se contara este personaje entre los primeros convertidos de la hermosa obra entre los gentiles en Antioquía, que se llevó a cabo por varones cipriotas o chipriotas y los varones sirinenses, ¿verdad? Bueno, según el testimonio de Hechos 11, del 20 al 24, nos damos cuenta que Antioquía se convirtió en una iglesia muy fuerte. Fue la segunda iglesia más fuerte después de la iglesia de Jerusalén. No sabemos quién edifica o quién inicia la iglesia en Antioquía, solamente sabemos que fue gracias al testimonio de estos hombres chipriotas y sirinenses. eh, y que es probable que en esta primera oleada de testimonio, ¿no?, de conversión, haya sido Lucas uno de los primeros alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Y que esto hizo que él tomara con tanta fuerza el Evangelio que de pronto Dios, diríamos, ¿verdad?, le permitió llegar a conocer a los dos grandes líderes en aquellos momentos, Bernabé y Pablo, en la misma ciudad cuando llegan, ¿no? Bernabé llega, ve que Antioquía está hirviendo, diríamos, de necesidad de la proclamación del Evangelio. Bernabé va hasta Tarso a traer a Pablo y decirle, Pablo, ahora necesitamos estar juntos, y se los lleva a Antioquía. Y gracias a que Bernabé y Pablo estuvieron más de un año en la iglesia en Antioquía, es probable que Lucas haya sido el primer contacto para conocerlos. La calidad de los escritos de este hombre, ¿verdad?, garantiza la cultura de un hombre que, además de ser médico, era un gran escritor, artista en palabras. A él le debemos las dos grandes parábolas que son un bestseller de la literatura cristiana, y yo creo que de la literatura universal. Estas dos parábolas, que son propias de Lucas, son parábolas que siguen llenando el corazón y siguen golpeando la conciencia de todo el mundo en cualquier etapa. Llámese lo que es la parábola del hijo pródigo, que tendría que ser la parábola del padre pródigo, ¿no? Y la parábola del buen samaritano. Son dos grandes referentes que nacen de la pluma de un hombre que sabía economía de palabras, pero cada palabra tiene un profundo significado. Así que gracias al testimonio de los prólogos antimarcionistas, podemos reconocer que Lucas pudo haber sido el primer convertido y pudo haber tenido contacto con Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía. ¿Qué más sabemos de Lucas? Bueno, las referencias a Lucas no solamente se restringen a los testimonios de los padres de la iglesia, sino que también tiene que ver mucho con lo que se dice de él en las epístolas paulinas. Pablo
Habla de él porque se convirtió en uno de sus grandes colaboradores. Lucas era mucho más que un mero historiador de las actividades apostólicas, siendo el mismo colaborador íntimo de Pablo y figura destacadísima entre las iglesias de la época, ¿no? Así lo atestigua estos versículos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, la epístola a los colosenses, Lucas ya estaba como su siervo, como su discípulo, diríamos, ¿no? Ya estaba a su lado. Así que entre los saludos de varios colegas se halla el de Lucas. Y vean las expresiones que dice Pablo en Colosenses. Lo saluda Lucas, el médico amado. Dos cosas encontramos aquí. Primero que Lucas ya era muy conocido, porque el hecho de que Lucas les mandara saludos era porque la comunidad de la iglesia en Colosas sabía quién era Lucas. Por lo tanto, el saludo de él era muy especial. Y lo segundo es el adjetivo que le pone Pablo a Lucas y les dice amado, ¿verdad? Se reconocía como un hombre que la gente lo quería, era muy popular, era muy cariñoso y bueno, como buen médico siempre tenía alguna respuesta a las preguntas que tenía la comunidad. Otro testimonio lo encontramos en la carta a Filemón, en el versículo 24, cuando en la misma época Pablo escribe a Filemón y lo incluye a Lucas como uno de sus colaboradores, ¿verdad? Le manda saludos a Filemón y entre otros, llamado Marcos, Aristarco, Demas y evidentemente Lucas, pues son los que están trabajando hombro a hombro con Pablo y por lo tanto, pues también para la familia de Filemón, el nombre de Lucas era muy importante. Tenemos otro testimonio de él al final, cuando se cree que estas son las últimas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? En las cartas pastorales, donde al redactar su última carta conocida a Timoteo, el apóstol Pablo, después de notar los movimientos buenos y malos de muchos siervos de Dios, añade la patética nota, es decir, la triste nota de que todos le han abandonado y que solamente Lucas está con él. Pablo ya está preso, Pablo está a punto de morir, Pablo está al final de sus días, mucha gente se ha ido, otros por motivos de trabajo tienen que ir a predicar el evangelio y otros porque han amado el mundo y sus placeres, ¿verdad? Pero el que se mantiene con él era Lucas. Es probable, hermanos, se cree que Lucas estaba con él principalmente porque Lucas, al ser su médico, no solamente era su colaborador en la propagación del evangelio, sino también era su médico. Y se cree que Lucas, al tener, muchos piensan que tenían ataques epilépticos, ¿verdad? Que era el aguijón que Pablo tenía. Se cree que, bueno, Lucas era necesario estar junto a Pablo para, pues, ayudarle en su enfermedad, ¿no? Entonces, Lucas aparece de manera muy especial. Aunque son breves, son tres las menciones, pero no todos cuentan con este privilegio que se les menciona en el texto bíblico, bastan para destacar el valor de la obra de Lucas con su categoría profesional, la simpatía que merecía el epíteto espontáneo del amado, ya dije, era una persona muy carismática, con la fidelidad del compañero que quedó junto a Pablo hasta el final de sus días. Esto entonces denota un hombre profundamente comprometido con Cristo, profundamente comprometido con el movimiento cristiano y profundamente comprometido con el Espíritu, ¿verdad? Por eso vamos a ver que en el Evangelio de Lucas hay muchas referencias al Espíritu. Bueno, otro testimonio que encontramos es que, aunque no dice su nombre de manera puntual, creemos que este personaje era Lucas. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 18, dice, el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Para muchos eruditos, muchos biblistas, consideran que este hermano
¿verdad? Era Lucas. Por ser un discípulo amado, por ser un médico amado, pues su fama y al acompañar a Pablo, pues evidentemente lo colocaba dentro de los favoritos, ¿no? Y se cree que aparece ahí. Y se dice también, por esta referencia, ¿verdad? Que era hermano de Tito, que Lucas pudo haber sido hermano de Tito, porque recuerden que Tito también era griego o gentil, al igual que Lucas, porque se lee en 2 Corintios 12:18 la forma que dice, rogué a Tito y con él envié a su hermano. No tiene nombre, no dice Lucas, pero podría caber claramente que haya sido Lucas, hermano de Tito, y que no tendría ninguna otra razón para decir que sí o que no, ¿verdad? Porque no hay otra referencia. Cuando Pablo le escribe a Tito, pues no habla de su hermano, ¿verdad? Solamente es la inferencia que hace en 2 Corintios 12:10. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto que la tradición antigua le otorga a Lucas como el autor del tercer evangelio. Hemos visto también los testimonios internos de quién podría haber sido este personaje y que evidentemente es un gran candidato para manifestarlo como el autor del tercer evangelio. Bueno, ahora vamos a ver otro apartado que se llama el valor histórico de los escritos de Lucas. Mucho se dice que son relatos inventados, pero Lucas es un muy buen historiador, porque cuando vemos en el prólogo que le dice a Teófilo, yo investigué y puse en orden todas las cosas, pues evidentemente hizo un trabajo muy prolijo. ¿Qué dice acá? Lucas habla de su método, un método científico. Recuerden que en aquel momento era muy común entre los filósofos, no el método científico es muy moderno, pero había métodos, ¿no? Por ejemplo, el método mayéutico, muy propio de Sócrates, para investigar los hechos y redactar su historia en el prólogo del Evangelio, es decir, su pequeña introducción, que aparece del versículo 1 al 4, ¿verdad? Lucas del 1 al 4. La fuente de su información se nombra de la siguiente manera: los hechos. ¿Qué hechos? Pues Jesús, ¿verdad? Su obra, su nacimiento, en este caso, Lucas habla desde su nacimiento, su obra, su mensaje, sus palabras, su pasión, su muerte y su resurrección. Bueno, estos hechos tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares de ellos y ministros de la palabra. Es decir, Lucas tiene su fuente viene directamente de los personajes, en este caso de los apóstoles, y de muchos otros personajes que pudieron relatarle, ¿verdad?, cómo fueron las cosas en relación a nuestro Señor Jesucristo. La garantía última de la veracidad de lo ocurrido depende, pues, de las declaraciones de los apóstoles testigos, autorizados por el Señor para transmitir la verdad en cuanto a su persona y a su obra. Por lo tanto, lo que Lucas nos plantea en su evangelio es la recopilación de fuentes muy cercanas a los hechos que ocurrieron hace unos, por lo menos, 30 años, por lo menos 30 años. Si no es que un poco más, pensando que Lucas escribe alrededor del 70-80, y Jesús nace en el menos, entre el 4 y el 6 antes de Cristo, ¿no? Pues estamos hablando de prácticamente 80 años pensando que el primer relato que se cuenta es el nacimiento del Señor. Han pasado muchos años y no sabemos si para esas fechas María vivía, no lo sabemos, o ya había muerto, la mamá de Jesús diría, y que tal vez pudo ella contarle cómo fue el nacimiento del Señor.
Lucas llegó a tener oportunidad de investigarlo todo con exactitud desde el principio, ¿no? Este término de investigar, pues lo hace que sea muy fiable su evangelio. Y como resultado de su labor, al interrogar a los testigos oculares, sin despreciar las narraciones ya escritas. Esto quiere decir que Lucas ya conocía a Marcos, el Evangelio de Marcos, y Lucas ya había leído el Evangelio de Mateo. Él decide, el autor, escribir una narración ordenada según su criterio, según su formación académica, que dirige a un personaje llamado Teófilo, ¿no? Un hermano nuevo, tal vez, no sabemos también quién es este Teófilo, que según el tratamiento o esta forma de decirle excelentísimo Teófilo, ocupaba algún puesto oficial destacado. Muchos creen que Teófilo era un personaje de alto rango dentro de las posiciones romanas y que pudo él financiar la obra de Lucas para escribir esta obra. Bueno, esto lo voy a analizar cuando veamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Tal vez este se encargaría de extender el documento entre sus amigos como el primer paso de su publicación y circulación. Si este Teófilo era una persona de carne y hueso, pues era probable que ocupando su posición dentro de los oficiales del Imperio Romano, pues hiciera que al aparecer su nombre la gente leyera el libro y tuviera el primer contacto con Cristo, con Jesús de Nazaret y convertirse a él. Bueno, entonces, visto ya la importancia que tiene el prólogo, ¿no? De decirnos que lo que él va a investigar va a ser algo muy importante, vamos a hacer de manera esquemática, ¿verdad? Los temas o los rasgos más importantes que encontramos del Evangelio de Lucas, que va a ser fundamental como para entender hacia dónde Lucas quiere dirigir su Evangelio para cada uno de nosotros. Muy bien. Primero, hemos de resaltar algo muy importante que es el orden, que eso por eso lo vimos nosotros en el prólogo, cuando se lee en Lucas capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, me ha parecido haber investigado y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas se propone redactar una narración ordenada de cuánto había recogido sus fuentes. Es decir, muchos creen que Lucas dejó a Pablo en un tiempo de su ministerio y fue a recorrer los lugares por donde pudo haber estado el Señor Jesús y platicar con las personas y escuchar sus relatos y qué es lo que ellos recordaban del Señor. Ya para esa fecha mucha gente había muerto, evidentemente. Ya eh, es probable que Lucas haya platicado con Pedro, pero muchos discípulos ya no estaban en Jerusalén, ya muchos de los apóstoles habían emigrado a distintas partes del imperio para predicar el evangelio. Pero entendemos que Lucas pudo haber puesto en contacto con personas vivas que recordaban, porque recuerden que nada se escribió, que recordaban lo que Jesús había hecho. Ahora, ojo con esto, no hemos de entender este orden necesariamente de una parte cronológica, es decir, Jesús hizo esto el lunes 1 de diciembre, luego esto hizo el martes 2 de diciembre, miércoles 3 de diciembre. No, no, no. Recuerden, los relatos bíblicos siempre tienen una intención teológica, tienen un motivo teológico. ¿Ah? De hecho, por la comparación de los evangelios entre sí, cuando ya los juntamos los tres, no parece ser que Lucas hubiese sujetado a un concepto meramente geográfico o temporal. Es decir, que marcara su evangelio y decir, bueno, pues empezamos desde el mes de enero, luego febrero, marzo, etcétera, ¿no? Hay enseñanzas, cuando nosotros vemos el evangelio, que Lucas narra en relación con la última etapa de la obra del Señor en Perea. Entonces, Lucas va al último, ¿verdad? Como diciendo, lo último que hizo el Señor lo hizo en Perea.
Pero cuando leemos el paralelo en Mateo, Mateo lo sitúa dentro del ministerio anterior en Galilea, es decir, perdón, a principios del mensaje o a principios del trabajo misionero de Jesús. Por lo tanto, este desfase nos hace pensar que Lucas también tiene una intención teológica de presentar su obra. Sin en cambio, sí aparece, diríamos en términos cronológicos, lo que es los relatos de la infancia de Jesús. ¿Verdad? Todo nace con el nacimiento de él. Luego vendría el inicio de su ministerio, marcado por su bautismo, yendo al desierto, el trabajo en Galilea, y Lucas hace un largo recorrido entre Galilea y Jerusalén. En este largo recorrido, ¿verdad? Hay muchas palabras de Jesús que solamente Lucas recupera, ¿verdad? Y al final Lucas va a presentar lo mismo que Mateo, que Marcos, que es la pasión, la muerte y la resurrección, con su propia impronta y con su propia forma de escribir. Así que lleva un cierto orden que inicia, diríamos, en estos grandes ejes temáticos. Segunda característica notable tiene que ver con el estilo. Ya dije, la pluma de Lucas es maravillosísima, es digna de admiración. Como hemos notado, Lucas redacta su prólogo en los elegantes periodos del griego clásico, que va con un remitente, ¿verdad? Que va con un saludo, que va con un propósito, lo que demuestra su dominio de la lengua literaria. Evidentemente, plantear este evangelio con este prólogo que no aparece en Marcos, que no aparece en Mateo, que no aparece en Juan, ¿no? Y que evidentemente se hace notar su dominio, que hace notar su pericia en este evangelio, del dominio de la lengua literaria. Lo demás de su doble obra se escribe en griego helenístico, es decir, tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles se escribe en griego helenístico, un griego refinado, que era la lengua común de toda persona instruida en el mundo greco-romano de la época. Lo maneja con gran soltura y sabe combinar una elegante economía de palabras con gráficas pinceladas que animan la acción e imparten vivacidad a las narraciones. De ello, como dije anteriormente, tenemos dos hermosos ejemplares en la parábola del llamado hijo pródigo y de la parábola del buen samaritano, muy peculiares a Lucas. Que estas parábolas, hermanos, han despertado grandes emociones a través de los siglos, ¿verdad? A través de los tiempos, en todas las generaciones, en las artes plásticas, hay esculturas al respecto, hay pinturas muy famosas, ¿verdad? Que retratan tanto el hijo, el abrazo del hijo con el padre, que retratan la forma en que el samaritano cura al hombre golpeado. Han inspirado la mente de los más grandes poetas. Hay obras de teatro inspiradas en esto, hay canciones en estas dos parábolas que evidentemente nos hacen pensar el impacto que tiene, ¿no? De hecho, cada vez que nosotros predicamos sobre el hijo pródigo, cuando predicamos sobre el buen samaritano, la verdad es que nos impacta, ¿no? Nos impacta mucho la forma en que es escrita. Por eso el hecho de considerar esta parte de la escritura que tiene Lucas, bueno, nos hace pensar lo interesante que es el estilo que él tiene, ¿verdad? Que él tiene al momento de escribir. Así que este también es un rasgo muy notable en el Evangelio de Lucas. Bueno, otro más que tenemos, hermanos, y que esto nace de la personalidad del autor, tiene que ver con la ternura y la fuerza dramática de los relatos que él escoge, que él elige para transmitir su enseñanza.
Lucas se deleita en situaciones que ponen al Salvador amante en contacto con hombres y mujeres necesitados de su ayuda, sea en la esfera física o en la esfera moral. Hablando del hijo pródigo, la parábola sí es una historia llena de afectos, llena de emociones, desbordan las emociones, buenas y malas. El sentimiento del hijo de querer que el padre se muera para que le dé su herencia. El sentimiento del padre, sentirse herido, menospreciado, lastimado. El sentimiento del hijo, ¿verdad? Estas emociones disipadas de gastarse todo y según el testimonio del hermano mayor en prostitutas. Este sentimiento del padre de ausencia, de abandono, de esperanza de cuándo vendrá el hijo, este sentimiento del hijo en los chiqueros, de los chanchos, tratando de decir, en la casa de mi padre muchos trabajadores hay. El padre cuando lo ve, corre, lo abraza, lo besa, lo acaricia, las miradas compasivas, la fiesta, en fin, hay un dramatismo tan profundo en los relatos lucanos que vemos a Jesús identificándose con todos ellos, con ternura, con amor y demás. Un ejemplo claro lo tenemos cuando Lucas nos habla acerca de este relato, que es el encuentro de la viuda de Naín que va a enterrar a su hijo, ¿verdad? Es una historia muy triste, es la historia de una mujer, no tiene a nadie más, su marido murió, no sabemos si hace poco o hace mucho, pero cualquiera que sea, perder a su esposo la sumió en una tristeza profunda, pero también en una desgracia profunda, porque ya no, en el ambiente en que ella se movía, pues ya no tenía hombre que la respaldara, solo tenía a su hijo. Pero de aquellas cosas de la vida duras y trágicas, el hijo también muere. Entonces, Lucas nos cuenta esta maravillosa escena o historia que no aparece en ningún otro evangelio, solamente Lucas nos lo plantea, y nos habla del ejemplo sin par de la ternura y del poder del Señor, que obran para el consuelo del corazón quebrantado de una mujer por medio de la derrota del enemigo invencible de los hombres, que es la muerte. La muerte trae profundas consecuencias, trae heridas muy hondas, ¿verdad? Y que a veces puede pasar por una vida y no recuperarse en muchas ocasiones de la muerte de un ser amado. Bien, si nosotros vemos esta narración, vemos que eh, iba a la ciudad que se llama Naín, con él iban muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto que era un hijo único de su madre, ahí dice único. Lucas es especialista en explicarnos la escena y ya desde ahí nos parte el corazón. Imagínense ser parte del cortejo fúnebre, habré sido que el corazón te apachurra, ¿no? La mujer ha quedado sola, la cual era viuda, dice, hijo único, muerto, viuda, su marido murió, no hay nadie más. Y cuando el Señor la vio, dice Lucas en el versículo 13, el Señor la mira. Lucas, hermanos, es uno de los evangelistas que siempre va a poner a Jesús en la mirada. Por ejemplo, nos va a hablar de el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo está montado en el sicómoro. Jesús pasa por debajo del sicómoro y dice que Lucas dice que Jesús miró a Zaqueo y le dijo, baja, lo miró. Para Lucas, Jesús siempre ve, siempre. Su mirada está atenta, principalmente en los momentos más dolorosos. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, sintió su dolor. No fue, ay, siento mucho tu pérdida, no. Fue un dolor de Jesús. Sabía que esta mujer estaba sufriendo mucho y que iba a sufrir demasiado si no hacía nada para ayudarle. Y entonces le dice, no llores.
pero no porque la retara, ¿verdad? No porque le dijera, ay, parece que no tenés fe, para que no sabe que va a resucitar, qué sé yo, sino lo hace en un acto de compasión, de un amante padre que le dice a su hija, tranqui, no te preocupes, yo estoy contigo. Y hace algo interesante, el versículo 14 dice, y entonces se acerca y toca el féretro, lo toca. Es decir, es el actuar de un hombre que no está ajeno, que no es el típico dios griego que desde las alturas ve a sus criaturas como sufren. Es alguien que incluso toca el féretro como un acto de victoria sobre la muerte. Es maravilloso, hermanos, es exquisita la narración que nos plantea Lucas. Y ejemplos abundan, pero traeré tres a la clase que es el relato de la mujer pecadora, ¿no? Que entra a la casa de Simón el fariseo y es maravillosísima la escena. O entre las actitudes del fariseo, de Simón el fariseo, y la actitud de esta mujer pecadora, la parábola que nace de la acción de esta mujer. Bueno, tenemos la historia de Saqueo, que es una historia fascinantísima en todos los sentidos, que la hemos escuchado y que ha inspirado igual muchas obras de teatro, muchas pinturas, muchas esculturas. Y tenemos, por ejemplo, la historia del ladrón arrepentido, esta historia hermosísima de gracia, de perdón, de conversión, cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en, en tu reino. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? O sea, hay un toque de gracia que, aun cuando Jesús tiene un dolor inmenso y está próximo a morir, tiene tiempo suficiente para sanar, para restaurar, para conceder gracia, para otorgar el perdón y dar la promesa de la vida eterna. Así que con estos relatos que, insisto, solo pertenecen a una pluma magistral como la de Lucas, hacen a un Jesús con una vivencia, con una fuerza, con una ternura, con un Jesús involucrado. Marcos, el Jesús de Marcos es poderoso, ¿verdad? En obras, en acción. El Jesús de Mateo habla y su palabra tiene poder. Y el Jesús de Lucas, su abrazo tierno, su mirada suave, su mirada compasiva, su gracia perdonadora, lo hace ser un ser eh, lleno de amor, de ternura para con todos. ¿Ok? Esto es lo maravilloso de los evangelios sinópticos. Una característica más en el evangelio de Lucas, hermanos y hermanas, es la referencia frecuente a los sectores más desprotegidos, a los sectores despreciados de la sociedad, aquellos sectores que no tienen valor, ¿verdad? Que son cosas, que son estorbo, que son objetos, que son nada, que son parias, ¿no? Y estamos hablando del sector de las mujeres, de los niños y de los oprimidos. Para Lucas, estos sectores tienen un valor fundamentalísimo, ¿verdad? Tienen un valor. Y el Jesús de Lucas, diríamos de esa manera, dignifica a estos grupos. Solo, fíjense, y lo empieza haciendo en los relatos de la infancia, solo Lucas relata extensamente tanto el nacimiento de Juan como el de Jesús, viéndose desde el punto de vista de las mujeres. Si nosotros vemos el relato de la infancia de Mateo, vamos a ver que el protagonista es José, es un hombre. El ángel se le aparece a José y le dice, no tengas miedo de recibir a María, tu mujer, porque va concebido, tal. Cuando viene la matanza de los niños, el ángel habla con José y le dice, mira, toma tu mujer y toma al niño y huye a Egipto porque lo quieren matar. Es decir, el protagonista del nacimiento de Jesús en la visión mateana es un hombre. ¿Por qué? Porque recuerden que era dirigida a un sector judío, ¿verdad? Era dirigido a los judíos
y evidentemente para ellos era importante la figura de José. Ahora, para Lucas, como no es judío y no le escribe a un grupo judío, para él el nacimiento será bajo la luz de dos mujeres, ¿verdad? Llamada María y Elizabeth. María, madre de Jesús, y Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Así que el ángel habla con María. María es la que tiene un papel predominante. José es un papel muy secundario. Pero aquí la que habla, la que actúa, a quien el ángel se dirige en cuanto a su nacimiento y cuando le dice, María, bendita eres entre todas las mujeres, etcétera, evidentemente está poniendo por encima la figura de la mujer como algo muy fundamental en la vida de la comunidad cristiana. Y Elizabeth se destaca mucho en el primer capítulo, además de María, porque en el vientre de Elizabeth, ¿verdad? Va a nacer el, este, eh, el precursor del Mesías llamado Juan el Bautista. Entonces, Elizabeth tiene un papel fundamental al ser la portadora de, en su vientre, llevar a Juan el Bautista. Pero algo que las une a tanto a María como a Elizabeth tiene que ver que las dos hablan por el Espíritu Santo. Es decir, en ellas está el Espíritu Santo, ¿verdad? Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 15, que tiene que ver con el anuncio a Elizabeth del nacimiento de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios, hablando Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El Espíritu Santo está en Elizabeth, porque ahí está albergado el feto, diríamos, o el bebé, que se llamaría Juan el Bautista. Ahora, si leemos el capítulo 1, versículo 35, que habla sobre Jesús, aquí está hablando a María, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que las dos son llenas del Espíritu Santo y ocupan lugar preeminente entre aquellos que esperaban al Mesías, ¿verdad? Dice el capítulo 1, versículo 41, y aconteció que cuando Elizabeth perdón, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vean entonces cómo las mujeres que en aquel momento no tenían valor, ahora son llenas del Espíritu Santo. Otra mujer que aparece con un papel fundamentalísimo, porque es una mujer no cualquiera, es una mujer que habla de política, que hace política y que espera la renovación o que espera la redención de Israel y la liberación del yugo del Imperio Romano, tiene que ver con Ana. El capítulo 2. Versículo 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido, era viuda, 84 años atrás, nos apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración, y vea el testimonio que dice Lucas de Ana, escuchen. Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 38. Esta, es decir, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba, escuche bien, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ustedes saben que los judíos esperaban que el Mesías viniera a hacer una revolución, a quitar el orden político de los romanos, ¿verdad? Para instaurar el reino de Dios. Es una mujer interesantísima, profetiza, que tiene un papel fundamental al momento de hablar del niño Jesús, como diciendo, este es el niño que viene a hacer los cambios que esperamos o es el Mesías que tanto esperamos.
Solo en este evangelio vislumbramos al niño Jesús, ¿verdad? A Jesús siendo niño, en el conocido incidente del capítulo 2, versículo eh, 41 al 52, que es este, ¿cómo se llama? Esta narración de cuando Jesús va al templo con sus padres a Jerusalén, teniendo 12 años y se pierde, etcétera. Bueno, solo lo tenemos en Lucas, ¿verdad? Y nos dice la importancia que tiene el niño. Para nosotros Jesús es importante desde que nació, pero en la cultura en la que él se movía, pues un niño siempre tenía mayor importancia, ¿verdad? Así que por eso le debemos a Lucas este incidente del niño o del chico, 12 años, perdido en el templo de Jerusalén. Y más tarde Lucas enfocaría la luz de la revelación en el grupo de mujeres fieles que acompañan al Señor y le sirven con sus bienes. Vean cómo Lucas hace resaltar el papel de las mujeres diciendo que ellas eran discípulas del Señor. Dice el capítulo 8, versículos 1 y 2, aconteció, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, mujeres, en plural, no sabemos cuántas, María, que se llamaba Magdala, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, le servían de sus bienes. Entonces, ¿quiénes son las heroínas? ¿Quiénes son las que ponían la plata para el ministerio de Jesús? ¿Quiénes eran las que administraban, trabajaban y demás? Pues las mujeres. Entonces vemos claramente cómo Jesús, Lucas, a través del ministerio de Jesús, va a exaltar a las mujeres. Y gracias a Lucas, sin él, no habríamos sabido nada de las mujeres que lloraron sobre Jesús en el camino de la cruz, porque solo Lucas nos dice eso, quienes tuvieron un papel fundamental en la crucifixión, no los discípulos, no los hombres, ¿verdad? Fueron las mujeres. Y Lucas dice en el 23, 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y vean lo que hace Lucas, lo que escribe de Jesús, y eso no existe en otro evangelio. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Y les dirijo unas palabras a las mujeres, ¿verdad? Entonces las mujeres son importantísimas para Jesús. Por eso Lucas habla de las mujeres de Jesús en el muy buen sentido de la palabra como personas las más importantes que existen. Y es el que se fija Lucas en las mujeres galileas que reciben el testimonio de la realidad de la crucifixión. Dice el capítulo, desde del capítulo 23, 55 hasta el 24, 11. El 55 dice, capítulo 23, versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Las mujeres son las que hacen esto, ¿verdad? Que era común en aquel tiempo, pero no había necesidad de nombrarlas si no fueran importantes. Y dice el versículo número, capítulo eh, eh, hasta el 24:11, que dice, eran María Magdalena, hablando de la resurrección, eran María Magdalena y Juana
y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Quiénes fueron las enviadas, las que anunciaron? ¿A quién se les dio el privilegio de anunciar el evento más importante de todo el cosmos, de todo el universo? No fueron a los apóstoles, no fue Pedro, fueron las mujeres. Así que estas mujeres galileanas son las grandes discípulas del Señor al proclamar al Cristo resucitado. Así que vemos claramente cómo Jesús y en el Evangelio de Lucas le da este honor. Hablando más de eso, Lucas adelanta mucho de los casos en que el Señor se preocupaba especialmente por los pobres, por los oprimidos, fuese de su pobreza material, fuese por la opresión del medio ambiente religioso o social, cualquiera que fuera la pobreza. El Jesús de Lucas es alguien que está profundamente comprometido con ellos. ¿Por qué creen que las bienaventuranzas de Lucas, a diferencia de Mateo, ya lo vimos en la clase de Mateo, Lucas dice bienaventurados los pobres? Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu, pero Lucas habla de la pobreza material. Bienaventurados porque ellos serán saciados, ¿no? Muestra poca simpatía por los ricos o por quienes se entregaban a sus intereses materiales. Jesús no está comprometido con ellos. Todo aquel que eh, le ve más valor a la plata que al prójimo, para Jesús no va. Y véanse, por ejemplo, todos estos grupos a los que Lucas nos acerca, ¿verdad? Tenemos a la mujer pecadora de la que hablamos, la parábola de los dos deudores, que es una parábola maravillosísima, la parábola del buen samaritano, la parábola del rico insensato, los pobres, mancos, ciegos y cojos de la parábola de la gran cena, que dijo, bueno, no quieren venir conmigo, salgan y traigan a todos los que encuentren. Y encontraron a los pobres, mancos, ciegos, cojos, a los más despreciables. Ellos son los que están invitados a la cena del Cordero. Tenemos otro que son los publicanos y los pecadores, cuya recepción motiva las tres parábolas del capítulo 15, que es la parábola de la oveja perdida, el dagma y el hijo pródigo. Tenemos la parábola de rico y el Lázaro, la viuda oprimida, y tenemos la bendición de Zaqueo que le dice, bueno, yo si en algo he defraudado, devuelvo triplicado lo que he defraudado. Vean entonces, hermanos, que los grupos con los cuales Jesús convive son los grupos oprimidos, ¿verdad? Son los grupos que no tienen mayor este, eh, fuerza, que no tienen reputación, que no le reditúan a Jesús en su estatus, son de lo peor. ¿Por qué creen que en la narración ¿cómo se llama? De los relatos de la infancia, cuando Jesús nace, la teofanía de la aparición de los ángeles, que dice, y hubo ángeles en el cielo que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, se les aparecen a los pastores de ovejas, que en aquel tiempo un pastor de ovejas era la escala menor, la escala más baja en la pirámide social, ¿verdad? Nadie quería a los pastores de ovejas, eran muy despreciados y despreciables los pastores de ovejas. Pues a ellos, a los más despreciados, se les da la oportunidad de ver esta teofanía de los ángeles y que ellos sean los primeros en saber que ha nacido el Salvador. Y este es el texto clave, hermanos, que encontramos de Lucas, ¿verdad? Eh, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón del Evangelio. Esa es la clave del texto. Si nosotros queremos entender el Evangelio de Lucas, tenemos que leer esta afirmación que nace de la narración de Zaqueo, ¿verdad? En las clases anteriores les dije a ustedes que la clave, el texto clave para entender Mateo, el Evangelio de Mateo, estaba este,
Ahora les digo, estoy buscando el versículo. Y está en el capítulo de Mateo. Mm, Bueno, se me perdió el de Mateo, pero ya lo voy a encontrar. Bueno, el de Marcos, ¿verdad? El texto de Marcos, ya lo voy a encontrar, hermanos, ahora. El texto de Marcos aparece en el capítulo 10 versículo 45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es para entender Marcos, para entender Lucas, capítulo 19 versículo 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esos son los pasajes que encontramos para entender el Evangelio, tanto de Marcos y de Lucas. Y ahora les encuentro el de Mateo. Bien, otra característica más que encontramos sobre el Evangelio es la universalidad del mismo. Tanto como los otros evangelistas, Lucas va a relacionar el magno acontecimiento de la llegada del Señor con las promesas y las esperanzas de Israel. Y para eso tenemos que leer los cánticos tanto de María, el cántico de Zacarías y el cántico de Simeón, que evidentemente estos cánticos compuestos por Lucas y puestos en boca tanto de María, de Zacarías y de Simeón, tienen que ver con que en la antigüedad Dios había prometido que vendría la promesa de redención y estos cánticos dicen que Jesús es esa promesa. Eh, Lucas no deja tampoco de mencionar el reino, tanto en su aspecto espiritual y presente, como en el de su manifestación futura. Pero el énfasis no recae sobre el reino, como en el Evangelio de Mateo, que lo vimos, ni se acerca a la persona del Salvador desde el punto de vista de los judíos, como lo hizo el Evangelio de Mateo. Más bien, el énfasis del reino tiene que ver con Cristo extendiendo su mano de amor, de perdón y de servicio hacia todos los individuos que acuden a Él con deseo, sumisión y fe, sin mirar su condición social, moral, religiosa o racial, universal. Jesús no viene a salvar a los judíos solamente, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Del hombre y de la mujer, vistos como tales, se pasa no ya a la nación escogida, sino a toda la humanidad en su totalidad, a toda la angustiada simiente de Adán. Y esto lo vemos claramente cuando Lucas desarrolla la genealogía de Jesús, una genealogía muy diferente a la de Mateo. Pero Lucas, cuando habla sobre la genealogía de Jesús en el capítulo 3, empieza con Jesús, ¿no? Va de abajo para arriba, diríamos, de arriba para abajo, como querramos decirle, y termina diciendo, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Esta expresión de ser hijo de Adán, evidentemente Adán no era judío, ¿verdad? Ni Seth, ni Enos, ni nada por el estilo. No eran judíos, porque no existía el judaísmo. Por eso al plantear que Jesús es hijo de Dios, pues lo plantea básicamente desde la perspectiva universalista. La salvación no solamente para los judíos,
aunque era una promesa dada a los judíos por los cánticos de María, de Simeón y Zacarías, pero ahora el reino del Mesías es un reino no de armas, no de revolución, no de guerra, sino es un reino de amor, de perdón, de servicio, de gracia, que se acerca y que toca al desfavorable. Eso es el reino, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús vino a inaugurar a todas las personas. Y Jesús no mira su condición, no la mira. Como hoy no mira la condición de un transvesti, de un transexual, de un no binario. Jesús no mira eso. Jesús mira su creación, descompuesta por el pecado, sí, pero es su creación. Y seguimos siendo todos sus hijos. Y nadie es tan digno como para creerse mejor que nadie en lo absoluto. Todos, todos, absolutamente todos tenemos la gracia y el perdón y el amor de Jesús de manera incondicional. Por eso es un evangelio universal. La prominencia del tema de la humanidad y de la universalidad se echa de ver enseguida si se compara el evangelio de Mateo con el de Lucas. Por ejemplo, vean ustedes, las parábolas de Mateo tienen que ver con el reino. El reino de Dios es semejante a, el reino de Dios semejante a una red, el reino de Dios semejante a una perla, el reino de Dios semejante a un tesoro, etc. En un sentido u otro, siempre habla sobre el reino, ¿no? Porque eso era lo que esperaban los judíos. Sin embargo, para Lucas, ¿verdad? Las parábolas que él utiliza no tienen que ver con esta función judaica del reino, sino más bien del acercamiento entre hermanos, entre personas que anhelamos la gracia del Señor. Por eso cuando vemos en el capítulo 10 de Lucas, vamos a encontrar la parábola del buen samaritano. En el capítulo 12 vamos a encontrar la parábola del rico insensato, ¿verdad? Del siervo infiel. En el capítulo 15 vamos a encontrar las tres parábolas, ¿no? De la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. En el 16 vamos a encontrar la parábola del mayordomo infiel, del rico y el Lázaro. ¿Eh? Todas estas parábolas no vienen en función de una perspectiva judía, sino más bien son parábolas que tratan de poner en su justa dimensión la relación entre Dios y nosotros. Cómo es Dios con nosotros y cómo nosotros somos con Él. Y también las relaciones que existen entre los hermanos. ¿Cuál fue la primera consecuencia del pecado? La matanza entre hermanos, ¿no? El parricidio, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y eso ha sucedido desde siempre. Entonces Jesús, a través de esas parábolas recogidas por Lucas, va a mostrar a un Jesús que lo que más le importa a Jesús es, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? La pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y esto va a ser muy lindo y muy importante en el Evangelio de Lucas. Bien, otro rasgo que encontramos del Evangelio es la presentación de Jesús como el Hijo del Hombre, que es otra forma de mencionar a Jesús. La deidad de Cristo se echa de ver siempre, es decir, Jesús siempre fue Dios, pero la luz de la narración lucana se enfoca en el hombre perfecto, el hombre compasivo, en el hombre terrenal, diríamos, ¿no? Quien manifiesta la naturaleza de Dios, es decir, quien se hace Dios, pero lo hace por medio de una vida humana, una vida plena, una vida dichosa, íntimamente relacionada con la raza humana, íntimamente ligada con nosotros y con nuestras profundas necesidades. Y esto lo vemos claramente en las narraciones de la infancia. El santo de los santos, que había de nacer por el poder del Espíritu Santo en María, en primer lugar sería llamado Hijo de Dios, por lo tanto tenía la naturaleza divina, era Dios. Pero el relato nos lo va a ubicar en una situación diferente a eso, ¿no? No nace en el Palacio Real, sino más bien el relato nos va a hacer ver a su madre, a María, de otra manera y va a subrayar sus actitudes de sumisión y triunfo en el curso del sublime trance del nacimiento
al hacer los gestos naturales de una madre con su hijo. Apenas apareció una película en Netflix, la vimos con Bere ayer, que se llama María, que narra sobre la vida de María, la mamá de Jesús, pero la verdad, hermanos, no la recomiendo, no tienen nada de extraordinario, ni como película, mucho menos me parece yo rigurosidad bíblica, ¿verdad? La verdad que absolutamente la recomendaría, pero bueno, aparece. Pero Lucas nos dice que cuando Jesús, porque muy diferente a lo que nos plantea la palabra, ¿no? Quisieron pasarse de algunas cosas, pero creo que no lograron en la película. ¿Qué hace María con el santo de los santos? Dice Lucas, dio a luz a su hijo primogénito, es decir, el que abre matriz, ¿verdad? Su primer hijo, y lo envuelve en pañales. Muy humano, una acción muy humana, y lo acostó en un pesebre, ¿no? Lo acostó en un lugar que no era la cama de un rey, que no era rodeado de sábanas de lino de Egipto, sino un pesebre rústico donde el Salvador muestra que viene a los pobres, ¿verdad? Que viene al oprimido. También Lucas nos habla de la circuncisión, cuando lo llevan al templo, de la ansiedad del niño de estar en el templo, ¿no? Escuchando a los doctores de la ley, haciéndolos preguntas, pero por una parte se muestra un niño muy sabio para su edad, propio tal vez de su naturaleza divina, pero en su faceta humano de reconocer la autoridad de sus papás, de María y de José, volviendo a Nazaret y estando sujeto a ellos, ¿verdad? En obediencia a ellos. Así es que sí, María le dijo, Jesús, anda y ponete a lavar los platos. Y Jesús se puso a lavar los platos. Anda y cambia a tus hermanos de los pañales y como hijo mayor, como todos los hijos mayores, ¿verdad? Le ayudó a criar a sus hermanos, que después María y José tuvieron, estuvo sujeto a ellos. Pero vean cómo el Hijo de Dios no está en los privilegiados. Para Lucas, el Hijo de Dios es el Hijo del Hombre, que es Dios relacionándose con su humanidad y tocando sus propias miserias. ¿Dónde vemos esto? Maravillosamente en el Evangelio. Otro rasgo más, hermanos, que encontramos del Evangelio es que va a destacar dos temas importantes, el perdón y la salvación. La base del perdón y de la salvación no se percibe claramente aún, pues se espera la consumación de la obra de la cruz. Solo hasta la cruz encontramos el perdón, como lo hizo con el ladrón injusto. Pero se ilustran en todo el Evangelio una vez tras vez la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, que puede fluir libremente desde la sumisión, el hambre espiritual y la fe en los desvalidos y perdidos que abren el cauce. El ejemplo de esto lo encontramos en estas dos grandes expresiones. A la mujer antes pecadora de la ciudad que entra a la casa de Simón el fariseo, el Señor le dijo, perdonados son tus pecados, tu fe te ha salvado, ven en paz. Es una palabra de gracia, es una palabra de perdón, es una palabra de salvación que solo fluye a través de personas necesitadas de Cristo, no del arrogante, no del altanero, sino de aquel o de aquella que reconocen o reconocemos nuestra pobreza, nuestra necesidad. Otro ejemplo lo tenemos en el retorno de Zaqueo a la obediencia, que da lugar a la gran declaración tan característica del Evangelio, ¿verdad? El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús le dio una oportunidad maravillosa a Zaqueo. El abrazo de amor que el padre amante da al hijo pródigo que regresa, esa es otra expresión, antes muerto y ahora vive, antes perdido y después encontrado, sintetiza estos hermosos aspectos del Evangelio. Un padre que perdona al hijo, pero no solo al hijo menor que se va perdidamente y pierde todo, ¿no es cierto? Y viene derrotado, sino también un padre que ama al hijo mayor y que le aguante el reproche, ¿verdad? Y que le dice, hijo, no te enojes, todo esto es mío, pero tu hermano estaba muerto, por favor no te enojes conmigo. Un padre que perdona.
Estos temas maravillosos de perdón y de salvación muy propios del Evangelio de Lucas. Otra característica más que vemos de Lucas, hermanos, tiene que ver el énfasis en la oración. Lucas señala 10 ocasiones distintas en que el Señor se dio a la oración, antes o después de momentos críticos en su ministerio. Rasgo que viene a subrayar la presentación de Jesús como el hombre perfecto, un hombre que tiene y necesita estar en contacto con Dios, quien lleva a cabo su obra en comunión ininterrumpida con el Padre, sumiso a su voluntad en relación con el plan de la redención que era el de Dios. Y estos son los ejemplos que encontramos de oración en Lucas. Cristo ora al ser bautizado, después de un día de grandes obras sanadoras. Jesús ora antes de elegir a sus discípulos, ora antes de la primera predicción de su muerte, ora en la ocasión de su transfiguración, ora cuando los 70 volvieron con gozo de su misión, ora antes de enseñar a sus discípulos a orar, ora durante la angustiosa decisión del huerto en Getsemaní, ora al interceder por sus enemigos en la cruz y ora cuando encomienda su espíritu al Padre. Jesús es un hombre de oración, es un hombre que quiere, anhela, desea y necesita entrar en profunda comunión con Dios, en profunda comunión con Dios, ¿no? Y lo hace a través de la oración. Así que a Lucas le agradecemos que nos resalte este hecho. Otros ejemplos más, lo encontramos el hijo siervo, que ora en la tierra y enseña también a los suyos a orar y a perseverar en la oración. Hay muchas indicaciones donde Jesús le dice a sus discípulos, oren, oren. También adelantando las preciosas ilustraciones del amigo que persistió en pedir pan a pesar de la hora intempestiva, de la viuda inoportuna y de la oración falsa del fariseo en el templo con la comparada con la verdadera oración de contrición y de sumisión del publicano. Hay mucha oración en Lucas, hermanos, mucha oración que bien vale la pena recuperar en la vida cristiana. Y un aspecto más que encontramos en el Evangelio de Lucas son las frecuentes referencias del Espíritu Santo. Les invito a que hagan el siguiente ejercicio. Lean en sus Biblias el Evangelio de Lucas y subrayen todas las veces que aparece la palabra Espíritu. Puede ser Espíritu o Espíritu Santo, ¿verdad? Cualquiera de las dos palabras. Subráyenlas y después cuéntenlas. ¿Cuántas veces en el Evangelio, no en Hechos son muchas más, pero en el Evangelio, cuántas veces en el Evangelio vamos a encontrar la referencia al Espíritu Santo? Miren, tenemos estos testimonios. Se dice que tanto Zacarías, María, Elizabeth y Simeón hablaron llenos del Espíritu Santo. Ahí hay acción del Espíritu Santo. El Señor fue concebido por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo y fue probado por el impulso del Espíritu Santo. Hay un actuar del Espíritu impresionante. Todo su ministerio se relaciona con la potencia del Espíritu Santo. Y como culminación de su obra de bautizar a los suyos también en el Espíritu Santo. En el curso de sus últimas instrucciones a los apóstoles, el Señor les asegura que enviará sobre ellos la promesa de su Padre. Detalle que enlaza directamente con las enseñanzas y mandatos del prólogo de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, y recibiréis poder del Espíritu Santo para que me seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, actuando en potencia, en plenitud. Lean, por favor, hagan este ejercicio y se van a dar cuenta que es un evangelio lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso es fundamental para nuestro trabajo en la iglesia. Bueno, hasta aquí, hermanos, he agotado todo de manera muy puntual cuáles son las características más importantes y resaltantes que, a diferencia de los otros evangelios, solamente Lucas nos lo presenta. Por eso es un evangelio preciosísimo, ¿no? Un evangelio maravilloso. Bien, para terminar la clase, hermanos, que esto ustedes lo pueden consultar después en el material que subo, esta presentación.
Solamente diré cuál es un material que le pertenece a Lucas, ¿no? Y que no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Bueno, respecto de la sección de milagros, estos son los milagros. La pesca milagrosa, el levantamiento del hijo de la viuda de Naín, la curación de la mujer encorvada, la curación del hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos y la curación de la oreja de Malco, que gracias a Lucas sabemos que se llamaba Malco cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja. Estas historias de milagros solo Lucas nos lo va a plantear y se va a dar cuenta, hermanos, son milagros dirigidos a personas que no, que no eran parte del estatus social, ¿no? En cuestión de las parábolas, estas son las parábolas propias de Lucas, ¿verdad? La de los dos deudores, el buen samaritano, las súplicas del amigo del viajero, el rico insensato, la higuera estéril, la gran cena, la dracma perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el siervo inútil, la viuda inoportuna, el fariseo y el publicano, y la parábola de las 10 minas. Son parábolas muy hermosas, hermanos, que tienen que ver, son propias de Lucas y que no las vamos a encontrar. La mayoría de estas parábolas están incrustadas dentro de este largo camino que hace Lucas de Galilea a Jerusalén cuando Jesús va a morir a Jerusalén. Ese largo camino, bueno, en ese largo camino aparecen todas estas parábolas. Otro material propio de Lucas tiene que ver con estos relatos, que, insisto, son suyos. El relato del nacimiento del Bautista, el nacimiento de Cristo desde el punto de vista de una mujer llamada María, su mamá, los relatos de la infancia y la niñez de Jesús, el relato de la genealogía que va hasta Adán, ¿ah? Universalmente, el discurso sobre Isaías 61:1 en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús entra a la sinagoga y lee el libro de Isaías, el llamamiento especial de Pedro, la conversión de la mujer pecadora en casa de Simón, su rechazo por los samaritanos, el envío de los 70 en Perea, los afanes de Marta. Bueno, estas son narraciones, ¿verdad?, que solo le pertenecen a Lucas. Otras narraciones propias de Lucas son el ejemplo de los galileos asesinados por Pilato, las enseñanzas sobre el discipulado, la bendición de Zaqueo, la disputa de los discípulos en el cenáculo, el sudor de la sangre en el huerto, propio de un médico, ¿verdad? La vista de la causa de Jesús delante de Herodes, las mujeres que lamentaban en el camino al Calvario, la intercesión de decir, Padre, perdónalos, la conversión del ladrón arrepentido, la conversación en el camino a Maús, detalles de la presentación del resucitado a los apóstoles y las enseñanzas sobre la palabra profética, y un relato que tiene que ver con la ascensión de Jesús a los cielos. Bueno, ustedes tienen esta presentación, no hay necesidad de leerlo, pero ustedes pueden tranquilamente en su tiempo quieto ir leyendo estas parábolas. Y es así entonces, alumnos queridos, que llegamos al final de esta presentación inicialmente, ¿no? De cómo es el Evangelio de Lucas, un evangelio maravilloso, un evangelio único, y he querido terminar en esta ocasión ya lo que es la cursada para que ustedes tengan tiempo necesario de poder ver las clases, de poder revisar los materiales, de sacar sus apuntes para el examen que vamos a tener. ¿Ok? Yo estaré notificándoles a través de un mensaje cómo sería la dinámica para esto, cuándo sería el día que haríamos el examen, y ese día vamos a ver los horarios que a ustedes les queden mejor y que a mí también me queden mejor, pero ese día sería su examen, un examen que duraría aproximadamente media hora para que ustedes tomen en cuenta ese tiempo de charlar al respecto.
Por eso es que quise hoy terminar la clase con el Evangelio de Lucas. Así tienen tiempo para ponerse al día, ¿no es cierto?, de las clases, de las grabaciones, del material, de sus apuntes, de sus notas. Y entonces ahí ya llegamos al examen, para hacer el examen final, que sería un examen oral, donde ustedes sin tener sus notas ni de nada, ¿no? No se permiten machetes o acordeones, como le dicen en otros lados, más bien todo lo que ustedes puedan aprender y conocer al respecto, ¿ok? Eso va a ser muy valioso para que el conocimiento quede fijado en ustedes. Así es que vean las clases las veces que sean necesarias y es muy probable que el examen lo planteemos la próxima semana, tal vez, si no un poquito más para darles tiempo a que puedan ustedes ponerse al día con las grabaciones y las clases. ¿Ok? Bueno, pues agradezco mucho estar con ustedes. No es la última vez que nos vamos a ver porque nos veremos en el examen final y ahí estaremos charlando, pero bueno, quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes su compañía en esta materia que para mí es importantísima porque es hablar de Jesús desde sus distintas vertientes y reconocer la grandeza que los autores bíblicos han tenido para reflejar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y que gracias a ese testimonio nosotros podemos conocer un poco más o un mucho de lo que es nuestro Señor y Salvador. Así que bueno, voy a terminar la cursada con una oración, ¿verdad? Voy a orar para cerrar este tiempo. Padre amoroso, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, te doy la gloria, Señor, por permitirnos llegar al final de esta cursada. Gracias, Padre, por la enseñanza recibida. Gracias, Jesús, por permitirnos conocerte un poco más a través de estos maravillosos evangelios que nos hablan de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Bendice nuestras vidas y permítenos siempre mirar la cruz del Calvario. Permítenos siempre ver en el sacrificio tuyo, Señor Jesús, el valor de nuestras vidas, el valor de nuestros corazones. Que sea la cruz y el poder de la resurrección lo que inunde nuestra mente y nuestro corazón, y sea el poder del Espíritu Santo quien nos dé fortaleza para continuar nuestra vida cristiana para tu gloria y para tu honra. Cerramos esta cursada, Señor, en tu nombre, dándote gracias por todo, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Cuídense mucho, les mando un gran abrazote y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.